sí me gustaría que estuviera claro eso, ¿verdad? Entramos en el área de las enzimas. Tan complicada como cualquier otra. Y comenzamos analizando la siguiente ecuación, ¿verdad? Que es, no sucrosa, sino glucosa, ¿verdad? Glucosa pasando, reaccionando con oxígeno para formar CO2 y agua. Es una reacción que tiene un delta G de negativo 2840 kilojoules por mol. ¿Qué significa eso? Que el delta G es negativo y extremadamente grande. Que la reacción es espontánea, ¿verdad? Una reacción espontánea. Se supone que cuando usted tiene azúcar, entonces, ¿verdad? Cuando la reacción es espontánea, se supone que cuando usted tiene azúcar y la abre así, la expone a oxígeno, se supone que ese azúcar se convierte a CO2. ¿Han visto eso sucediendo? El azúcar desintegrándose frente a sus ojos, espontáneamente. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Si la reacción es espontánea, ¿verdad? Esa reacción de azúcar con oxígeno pasando a CO2 y a H2O. ¿No han visto el azúcar convertirse en agua? Tarda mucho, ¿verdad? Al final, esa es la cosa. Es una reacción espontánea, pero tarda mucho, son dos cosas diferentes. La cinética y la termodinámica son dos áreas que no se tocan la una ni la otra, ¿verdad? La termodinámica se refiere a cuál es la diferencia en energía entre el estado de comienzo y el estado final. En este caso, la diferencia de energía es negativa. Por lo tanto, tú estás bajando la cuesta. Es como viajar, es como venir de Jayuya a San Juan, ¿verdad? Que tú vienes de un sitio alto y vas bajando la cuesta. Por lo cual es fácil venir de Jayuya a San Juan, ¿verdad que sí? No, ¿por qué no? Se tarda porque hay barreras, ¿verdad? Porque antes de tú empezar a bajar la cuesta tienes que subir como 5 cuestas, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre cinética y termodinámica. La termodinámica se refiere al estado de energía al comienzo y al final de un proceso. Cualquier proceso, esa termodinámica puede ser cero, ¿verdad? En cuyo caso la reacción está en equilibrio y no se mueve nada para ninguna parte, porque está en cero. Pero puede haber una diferencia en termodinámica, ¿verdad? Si la diferencia es favorable, o sea, bajando la cuesta de un estado más alto a un estado más bajito, como en el caso del azúcar, eso es una reacción que se considera termodinámicamente espontánea. Pero como nosotros utilizamos la palabra espontánea lingüísticamente de otra manera, pensamos que espontáneo significa que pasa sin problema alguno, sin ningún tipo de dificultad. Químicamente espontánea lo que significa es eso, que es termodinámicamente favorecida y espontánea. Sin embargo, aún reacciones espontáneas como esta tienen una barrera muy alta de activación. ¿Ok? Así que si usted compara, usted ve, aquí está el azúcar y aquí abajo, ¿verdad? Esto es bajar la cuesta, esto es Jayuya y esto es San Juan. Pero antes de bajar de Jayuya a San Juan hay que subir o a Utuado o a, ¿verdad? Algún sitio hay que subir. Y luego entonces usted baja para San Juan. Es que coge mucha energía, ¿verdad? No es como baja, que está bajando todo el tiempo, coge mucha energía subir. ¿Cuántos aquí hay de Jayuya? ¿Hay gente de Jayuya aquí? ¿Qué pasa? ¿Que la gente de Jayuya no estudia medicina dental? Lo van a ver dentistas en Jayuya. Si no viene alguien de inmediato, yo digo esto como que todos los años, todavía es la hora. Tiene que haber gente de Jayuya aquí para que haya dentistas. ¿De dónde? De Barranquita, no sé, de Barranquita, que es otro mundo, es otro lugar completamente diferente. La gente de Barranquita no va a Jayuya para nada. De hecho, o sí, no van para Jayuya para nada. De hecho, nadie va para Jayuya para nada, porque Jayuya está centrado. Y cuando hay adjuntas que sí están allá al lado, tampoco. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esas reacciones no es que no estén favorecidas termodinámicamente, es que tienen una barrera muy alta. Y como tiene una barrera muy alta, la probabilidad de que ocurra es baja.
Va a ocurrir eventualmente. Si usted le da un par de millones de años, va a ocurrir. Pero porque existe una probabilidad de que sí, de que se supere la barrera, lo que le llaman la energía de activación, para venir. En ocasiones no es que las personas no tengan energía suficiente para venir a Jayuya, desde Jayuya a San Juan, es que no les da la gana, ¿me entiendes? La probabilidad es bajita de que vengan, incluso si tuvieran el carro en el tanque lleno, ¿verdad? Porque es trabajoso, es engorroso, hay que parar en un sitio, pueden encontrar tapones, va a caer un árbol, van a haber pasado muchas cosas y por lo tanto lo más chévere pues, es quedarse aquí, ¿verdad? Porque no hay una manera más directa de bajar. Hay que bajar pasando por una cosa que se llama el estado de transición, que es el lugar más difícil, el lugar más difícil de superar en este punto de acá. Afortunadamente para nosotros llevamos a cabo esta reacción todos los días, porque todos los días nosotros comemos azúcar. De hecho, nuestro cuerpo funciona con azúcar, y esa azúcar la convertimos en CO2 todos los días y en agua, todos los días. Muchos kilogramos de azúcar. Y lo hacemos sin problema. ¿Por qué? Porque tenemos enzimas que disminuyen la barrera de activación. Aquí tienen la barrera en presencia de una enzima, en ausencia de una enzima, y en presencia de la enzima la barrera es dramáticamente más baja. Y esa barrera de activación es proporcional a cuán lenta o rápida es la reacción. Así que nuestras enzimas lo que hacen es que aceleran las reacciones porque le quitan el estado de transición. ¿Estamos? Eso es la labor de una enzima. Una enzima no hace que una reacción sea más espontánea. Una enzima no cambia la termodinámica. La diferencia en energía entre el principio y el final de la reacción no cambia en presencia de la enzima. Lo único que hace la enzima es que hace que llegue más rápido al equilibrio. No cambia la condición de equilibrio, hace que llegue más rápido al equilibrio. ¿Está eso claro? Las enzimas son mayormente proteínas, ¿verdad? Son proteínas que tienen un sitio activo. Y pues en esencia vamos a ver muchas de estas figuras de ahora en adelante. Las enzimas se pueden clasificar de acuerdo a su función. Existen 6 clasificaciones de las enzimas. Yo me voy a saltar muchos de los detalles y muchos de los ejemplos porque realmente no hacen falta. Los ejemplos los pueden mirar ustedes, mirando los slides y demás, están bastante claros. El detalle del ejemplo no es importante, lo importante es que usted sepa esto. Se lo voy a decir claro. La primera clase de enzimas son las oxidorreductasas, que son las que catalizan transferencia de electrones. Esas oxidorreductasas pueden catalizar oxidación o reducción. La segunda son las transferasas, que las transferasas catalizan la transferencia de grupos funcionales. Por ejemplo, las quinasas que transfieren grupos fosfatos, pues son transferasas. Las acetiltransferasas son transferasas también, es las que transfieren grupos acetilos. Las metiltransferasas transfieren grupos de un donante usualmente a un aceptador. Tienen que saber que la transferencia de algo tiene que ser de un donante de ese grupo funcional a un aceptador de ese grupo funcional. En tercer lugar están las hidrolasas. Y las hidrolasas son aquellas enzimas que catalizan la hidrólisis de un enlace, ¿verdad? Y ese enlace, la hidrólisis de ese enlace, la lleva a cabo una molécula de agua. Es que en el interior del sitio activo hay una molécula de agua. Esa molécula de agua efectúa un ataque nucleofílico usualmente que causa el rompimiento de una molécula. Usualmente son las macromoléculas las que se rompen por hidrolasa, ¿verdad? Son las proteínas, lípidos, azúcares, ¿verdad? Que se rompen por proteínas, y el DNA. Son degradados por hidrolasa. En tercera instancia están las liasas, que son las que rompen enlaces carbono-carbono. Las isomerasas catalizan el rearreglo de átomos en una molécula, pero no cambian la composición química de esa molécula.
catalizan la isomerización. Y finalmente las ligasas. Las ligasas catalizan la formación de enlaces ligados a la hidrólisis de una molécula de ATP. Si se fijan, casi todo lo que ven aquí trata sobre la destrucción de cosas, ¿verdad? Y la última, las ligasas, son las únicas que como que construyen, ¿verdad? Y para construir hace falta el ATP, que es energía. Para destruir usualmente no hace falta ATP. Las oxidorreductasas ni destruyen ni nada porque sencillamente transfieren de un lado a otro. Ahí tienen algunos ejemplos de oxidorreductasas. Deben poder identificar una oxidorreductasa cuando la ven o cuando ven la reacción. Deben poder identificar que la enzima que lleva a cabo esa reacción es una oxidorreductasa. Por ejemplo, pasando de etanol a acetaldehído y de acetaldehído a ácido acético. ¿Qué son esos? Etanol a acetaldehído. ¿Qué es? ¿Una reducción u oxidación? Eso es una oxidación, ¿verdad? El aldehído es más oxidado, una especie más oxidada. El alcohol. Y el ácido carboxílico es una especie todavía más oxidada. ¿Okay? Las hidroxilaciones, como esta que ven aquí, las llevan a cabo las oxidorreductasas. Aquí tenemos un ejemplo, piruvato y lactato, ¿verdad? Piruvato pasando a lactato. ¿Qué es eso? Esa reducción. ¿Una qué? Una reducción, ¿verdad? Ok, y aquí viene la segunda pregunta. ¿De dónde a dónde van los electrones en esa reacción de piruvato a lactato? Las oxidorreductasas son transferencias de electrones. ¿De dónde a dónde van los electrones? Del doble enlace Ajá. al hidrógeno. ¿Perdón? Del doble enlace al No. ¿Perdón? No. ¿Quién es el donante de electrones ahí? NADH NADH, ¿verdad? Pues van de NADH al doble enlace. al doble enlace, ¿verdad? Al doble enlace. Las oxidorreductasas siempre tienen un donante de electrones y un aceptado. A ese donante de electrones se le conoce como el cofactor de una reacción y la reacción no ocurre sin ese cofactor. NADH como cofactor es el donante de electrones. Las transferasas son transferencias de grupos funcionales. Aquí tenemos un azúcar con ATP en presencia de una quinasa, que se llama exoquinasa, cataliza la transferencia de uno de los fosfatos al azúcar para formar ADP, ¿no? Y formar glucosa 6-fosfato. También están las metiltransferasas. Las metiltransferasas transfieren grupos metilos del donante universal de metilo, que es S-adenosilmetionina. Siempre todos los grupos funcionales tienen un donante. En el caso más importante para ustedes va a ser ADP, como donante de fosfatos. Hidrolasas catalizan el rompimiento de macromoléculas utilizando una molécula de agua. El ejemplo más importante son las proteasas. ¿Conocen las proteasas? Que son las enzimas que rompen enlaces peptídicos. Habíamos visto aquí que el enlace peptídico es sumamente ¿qué? Estable. Es que fuerte. Pero una proteasa puede romperlo. ¿Por qué? Porque una proteasa lo puede romper con tanta facilidad. ¿Qué hace una proteasa que pueda romper enlace peptídico con tanta facilidad? ¿Qué hace una enzima? Bajar la energía de activación. Baja la energía de activación, exacto. Hace que sea más probable el rompimiento. Disminuye la energía de activación. Las liasas catalizan el rompimiento de enlaces carbono-carbono. Muchas decarboxilasas, como por ejemplo esta, que es dopa dicarboxilase, cataliza el rompimiento de enlaces carbono-carbono. Muchas decarboxilasas son liasas. Pero ahí tienen otro ejemplo de una liasa, que es la aldolasa,
Y esa liasa no es carboxilasa. Esto rompe un intermediario de azúcares en dos productos de 3 carbonos cada uno. Las isomerasas catalizan la formación de isómeros, ¿verdad? Que son especies que tienen una composición química igual, no cambian la composición química, pero catalizan un rearreglo, ¿verdad?, de los átomos de esa composición. Y finalmente las ligasas, que son las que construyen, ¿verdad?, enlaces, y esa construcción de enlaces pues es a partir de ATP. El construir casi siempre requiere energía. La construcción de proteínas requiere energía. La construcción de azúcares requiere energía. Las plantas construyen azúcares todo el tiempo. Están constantemente construyendo azúcares. ¿A partir de qué? ¿Cuál es la fuente de energía de las plantas? La luz del sol, ¿verdad? Y así por el estilo. La luz del sol y el CO2. Esa es la materia prima. Bien. Pues aquí tenemos entonces una ruta biosintética que va desde tirosina hasta epinefrina. By the way, la epinefrina y norepinefrina y la dopamina, que es la hormona de la felicidad, todas vienen de tirosina. Las personas que tienen una deficiencia en tirosina tienen estas deficiencias. Las personas que tienen fenilketonuria, que es la enfermedad que no pueden convertir fenilalanina en tirosina, tienen también deficiencias de todas estas catecolaminas. ¿Okay? Es que eso es un problema. Pero a donde ve este slide, es a que puedan identificar, mirando solamente los productos de la reacción, qué tipo de enzima es la que estamos hablando. ¿Okay? Que puedan identificar eso. Estas son cosas que pueden venir en un ensayo. De tirosina a L-dopa, ¿cuál es la reacción que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es la reacción? Hidroxilación. ¿Y esa hidroxilación, qué tipo de enzima es la que cataliza eso? No. Oxidorreductasa. Las hidroxilaciones son oxidorreductasas, una oxidación de L-dopa. L-dopa pasa a dopamina. ¿Qué tipo de reacción es esa? ¿Qué tipo de enzima es? ¿Qué ha ocurrido ahí? De L-dopa a dopamina. ¿Melón? Liasa, ¿verdad? Una liasa, porque una decarboxilación se rompió un enlace carbono-carbono, una liasa. De dopamina a norepinefrina, ¿qué ocurrió? Otra hidroxilación, ¿verdad? Por parte de una oxidorreductasa y el cofactor es oxígeno molecular. Muy bien. Norepinefrina, ¿verdad? De norepinefrina pasando a epinefrina. ¿Qué ha ocurrido ahí? Una metilación que lo lleva a cabo ¿cuál enzima? ¿Qué tipo de enzima llevan a cabo las metilaciones? ¿Perdón? ¿Quién dijo eso? Transferasa, correcto. Transferasa transfieren grupos metilos de una cosa que contiene metilo a una cosa que no contiene metilo. En este caso es adenosilmetionina pasando a epinefrina. Si lo pasa dentro de la misma molécula, ¿sería todavía una transferasa? No, sería una isomerasa. Muy bien. Las enzimas son proteínas. Las proteínas todas son moléculas desolvatadas. El interior de una proteína es desolvatado. Es que el interior de una enzima también lo es. Pero la enzima tiene algo que es el sitio activo, que es el lugar en donde ocurre la reacción. Un bolsillo desolvatado en donde caben los sustratos, ¿verdad? Y esos sustratos los acepta con cierta especificidad y algunas requieren cofactores. Uno de los ejemplos es la quimotripsina. La quimotripsina, si se acuerdan, es una enzima que corta en el extremo C-terminal luego de aminoácidos aromáticos. Para enlazar esos aminoácidos aromáticos de manera específica, la quimotripsina
tiene una glicina, un triptófano y una leucina que forman un bolsillo, y ese bolsillo es específico para aminoácidos aromáticos. Así que ese aminoácido aromático, ese péptido o aminoácido aromático entra en el bolsillo y deja el carbonilo en la posición exacta para ser cortado por quimotripsina. Quimotripsina pertenece a una familia bien grande de proteasas, que son las proteasas de serina. La razón por la que las proteasas se llaman proteasas de serina es porque en el sitio activo lo que tiene un aminoácido que es serina, que es el que lleva a cabo el corte o la hidrólisis. ¿Qué tipo de enzima es la quimotripsina? ¿Qué clase? Es una proteasa que es, ¿cuál de las 6 clasificaciones de enzimas son? Las proteasas. Las proteasas, ¿a qué clase de enzima pertenecen? ¿Perdón? A las hidrolasas, correcto. Muy bien, las enzimas son altamente específicas. Eso es porque tienen bolsillos, ya vimos el de quimotripsina. También son estereoespecíficas. O sea, pueden distinguir entre configuraciones que son enantiómeros en uno de los otros. Es difícil coger de boba a una enzima, ¿verdad? Y ponerle un sustrato que no es el sustrato natural que ella tiene. Al igual que es difícil utilizar un cofactor que no es el cofactor que naturalmente la enzima reconoce. Los modelos que usan las enzimas para reconocer, pues se dividen en 2. Son los modelos esenciales. Uno de ellos es el modelo Logan-Key, que dice que el sitio activo tiene una correspondencia geométricamente perfecta con el sustrato. Desde luego se sabe que esto no es así, ¿verdad? Porque el sustrato, primero que las proteínas son entes flexibles, están en constante movimiento. Y también se sabe que el sitio activo no puede ser completamente correspondiente con el sustrato, porque de lo contrario la reacción no ocurriría. Para ello se altera el modelo de Logan-Key para incluir el induced fit, que es básicamente el modelo que dice que el sitio activo cambia con el enlazamiento del sustrato. O sea, al enlazarse el sustrato, el sitio activo sufre cambios. Y ahí de vuelta a lo que hace una enzima, las enzimas básicamente reducen la barrera de activación. A esta energía que está aquí, desde los reactantes hasta acá arriba, se le conoce como la energía de activación. Y justo en el tope de esa energía de activación se encuentra una forma del sustrato que se le conoce como el estado de transición. Básicamente lo que hace la enzima es que disminuye la barrera de activación pegándose con muy alta afinidad al estado de transición. O sea que las enzimas realmente no reconocen con alta afinidad el sustrato. El sustrato se pega a la enzima, sí, pero a lo que la enzima tiene una altísima afinidad es por el estado de transición. Y el estado de transición es un intermediario en el medio de una reacción. Y les voy a enseñar una reacción hipotética, básicamente un ataque nucleofílico de OH a un bromometano para formar metanol con bromo. O sea que aquí el grupo saliente es bromo. Básicamente esta reacción de ataque nucleofílico para generar esto. El estado de transición es un estado hipotético entre ambos, los reactantes y los productos, para formar esta cosa que está aquí. Esto es lo que reconoce la enzima. Lo que pasa es que esto no existe en ausencia de la enzima. ¿Entiendes lo que les digo? Esto es lo que reconoce la enzima, que ocurre en el interior del sitio activo de la enzima. Entonces, ¿cómo puede ser que sea en afinidad si no ha estado como afinidad? Tiene afinidad a lo que ocurre dentro de la enzima. Exacto, la enzima tiene afinidad al estado de transición. Las enzimas evolucionan, ¿verdad? Esto se ha encontrado. Las enzimas evolucionan ¿para qué? Para conferirle al organismo cierta ventaja sobre otros organismos, ¿verdad? Así que en un ambiente competitivo las enzimas van a evolucionar y se ha encontrado que las enzimas más competitivas desde el punto de vista evolutivo son aquellas que llevan a cabo esto. Es el mecanismo químico que ha usado la naturaleza para lograr la eficiencia de las enzimas, pegándose al estado de transición o estabilizando el estado de transición.
Por eso es que en presencia de una enzima una reacción ocurre más rápidamente, porque el estado de transición, en lugar de tener una energía altísima, en presencia de la enzima, el estado de transición está estabilizado. Eso aumenta la probabilidad de que ocurra la reacción. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción de hidrólisis, ¿verdad? Una hidrólisis que ocurre sin enzima. Para que ocurra esa hidrólisis sin enzima, tendría que una molécula de agua romper un enlace peptídico. Ustedes saben que eso ocurre con facilidad. Eso no ocurre con facilidad, ¿verdad? Por las razones que hemos visto, las estructuras de resonancia, todas las cosas que hemos visto sobre el enlace peptídico, nos dice que el enlace peptídico es sumamente fuerte, esa molécula de agua no hay forma que pueda entrar ahí y atacar ese carbono. Aún si hubiese una manera de atacarlo, ¿verdad? Si ocurriera esa reacción, puede ocurrir, ¿verdad? Uno en un millón, pues está chévere, porque uno tiene un millón de moléculas de lo que sea, ¿verdad? Y en ese millón de moléculas, pues eso podría ocurrir en una que otra. ¿Verdad? Cuando uno tiene un vial de algo, ¿verdad? Uno tiene que decir cuántos milimoles, pues son varios millones o millones de moléculas, pues eso podría ocurrir. Vamos a suponer que en uno de ellos ocurre, se forma un intermediario como este, que lo más seguro revierte para regenerar el substrato de la reacción, ¿verdad? Así que esto, lo más seguro es que en lugar de romperse, ¿verdad? Que es lo que uno esperaría que pasara, lo más seguro lo que ocurre es que revierte. Porque es inestable, ¿verdad? Ese estado de transición, este es el estado de transición, y es generalmente inestable, un diol geminal. En presencia de la enzima, ¿qué pasa? ¿Cómo cambia todo esto en presencia de la enzima? ¿Cómo es que la enzima se pega al estado de transición? Pues esta reacción ocurre en presencia de una enzima que se llama carboxipeptidasa. Y la carboxipeptidasa va a llevar a cabo esta reacción, pero tiene unas cosas que la ayudan. En primera instancia tiene una molécula de zinc o un átomo de zinc. Ese átomo de zinc coordina con el oxígeno del carbonilo y coordina también con la molécula de agua. Y eso permite que la molécula de agua esté por lo menos orientada con respecto al enlace peptídico. Otra cosa es que el oxígeno, cuando está coordinado con el átomo de zinc, tiene muchas menos estructuras de resonancia que pueden producir. En adición a eso, la carboxipeptidasa tiene un glutamato, que es esto que está aquí. Y ese glutamato puede abstraer un protón del agua. Y al abstraer un protón del agua, hace que el agua sea mucho más nucleofílica. Así que por un lado, el átomo de zinc está haciendo que este carbono sea más electrofílico, o sea que pueda recibir un ataque con mayor probabilidad, y hace que el agua sea más nucleofílica, por lo que hace que el agua pueda atacar ese carbono con mayor probabilidad. Así que ocurre ese ataque, ¿verdad? Ese ataque ocurre con mayor probabilidad que sin la carboxipeptidasa. ¿Qué pasa después? Pues se forma el estado de transición. Y el estado de transición es este diol geminal. Pero ese diol geminal ahora, en lugar de estar en el vacío, está orientado y estabilizado por el átomo de zinc. El átomo de zinc está estabilizando el diol geminal, que es el estado de transición de esa reacción. De esa manera aumenta muchísimo la probabilidad de que ocurra ese estado de transición. Y aumenta la estabilidad de ese estado de transición, y a fin de cuentas de eso es que depende la velocidad de la reacción, que es lo que afecta a la enzima. La enzima acelera la reacción, aumentando la probabilidad de que la reacción llegue al estado de transición. Y eso es bien importante. El efecto de eso es que se aumenta la velocidad de la reacción. No cambia el equilibrio, no cambia la condición de equilibrio, pero cambia cuán rápido la reacción llega a equilibrio. La entropía disminuye. Sí, la barrera de entropía disminuye en este caso. La razón por la que la entropía disminuye es porque Está más estable. sí, la entropía en este caso, cuando hablo de entropía, ¿ustedes saben lo que estoy hablando? Es el desorden, ¿verdad? El desorden. Cuando tú tienes dos moléculas que van a reaccionar, ¿cuál es una de las grandes barreras a que dos moléculas reaccionen? Es que
la orientación, el desorden que hay. Las moléculas están dando vueltas hacia el garete, pero para reaccionar tendrían que encontrarse de una manera particular. Pero si están dando vueltas, pues tú estás a merced de las probabilidades que te da la entropía. Que es cuán probable es que estas dos moléculas se encuentren la una con la otra en la orientación correcta. Pero en una enzima, esa barrera de entropía disminuye. ¿Por qué? Porque en una enzima las moléculas cuando entran a la enzima están orientadas la una con respecto a la otra. Así es que la presencia de la enzima aumenta la probabilidad de que las dos moléculas se encuentren porque el sitio activo orienta las moléculas la una con respecto a la otra.